Hola y bienvenidos a su programa Jesus Late Night. Estamos en el episodio número 24. Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos. Hola, gracias por estarnos viendo. Un programa más, como dice el pastor. Es un gusto estar aquí con ustedes y no se muevan de su lugar, véanos hasta el final para que aprendan junto con nosotros sobre nuestro tema de hoy, que es muy importante. Sí, es un tema que nos va a abrir los ojos, es un tema que a veces nos cuesta mucho aceptar. A veces, precisamente, tenemos complicaciones para aceptar que somos soberbios, ¿no? Así es, ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué refleja tu corazón? Y estamos hablando de nuestra soberbia que a veces tenemos ahí guardadas en nuestro corazón. Así es, Rosy. Fíjate que la soberbia en su esencia es una cuestión puramente del corazón y nos refleja lo que traemos cargando. A veces es feo, pero ante la gente damos una cara y ya realmente cuando nos conocen a fondo, cuando escarban un poquito, salen nuestros verdaderos sentimientos, ¿no? Así es, pastor. Y la soberbia no tiene nada de positivo en nuestras vidas. De hecho, la gran mayoría de nosotros tenemos un poco de soberbia en nuestros corazones. Y es ahí el problema, ¿no? Que con esa soberbia nosotros nos estamos alejando de esa comunión que podemos tener con nuestro Padre. Y quizás te preguntes, ¿no? El por qué la soberbia no es agradable a Dios. Pues en punto número 1, porque la soberbia es un pecado. Y como punto número 2, porque esta soberbia no hace que se refleje el carácter de Jesús sobre nosotros, no hace que ese amor que Él nos da, nosotros lo podamos compartir con los demás, con aquellos con los que convivimos o en nuestro trabajo, en nuestra casa, porque esa soberbia nos hace mantenernos tan afanados a nosotros, a lo que creemos, a lo que pensamos, y nos llega a hacer sentirnos superiores a los demás. Claro que sí. Bueno, Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a veces no hemos guardado bien nuestro corazón, ¿no, Rosy? Y nuestro corazón empieza a albergar todos estos sentimientos que tú nos cuentas. Sí, y también les quiero compartir el versículo de Mateo 11:29, donde nos dice cómo es que a Jesús le agrada que nosotros seamos. Él dice, ¿verdad?, que tenemos que aprender de Él, de su carácter manso, y ser humildes de todo corazón. Y cuando nosotros nos manejamos con esa soberbia, con ese sentimiento, lo que hacemos es lo que menos hacemos es reflejar a Dios en nuestro corazón. Con esa soberbia reflejamos tan opuesto a lo que Dios nos dice, a lo que a Dios le agrada que seamos. Esa soberbia nos hace ser justamente eso, ¿no? Lo contrario a ese carácter que nuestro Padre Celestial quiere que también nosotros tengamos. Entonces, la soberbia podría ser un indicador de que nuestro corazón necesita humildad y rendirnos a Dios, ¿no? Sí, y les quisiera compartir también un dato que viene en nuestra Biblia sobre este mismo tema, sobre la soberbia. Quizás muchos de ustedes ya lo saben, y si no, pues tomen nota. Satanás, Lucifer, su primer pecado que cometió fue esto, ¿no? Un acto de soberbia. Él no quería reconocer a Dios como nuestro Señor. ¿Y qué le pasó? Pues fue desechado, fue puesto en la tierra. Y si leemos más si leemos más la Biblia, donde nos comparte la historia de él, nos dice, ¿verdad?, que era uno de los
preferidos de Dios, era tan bendecido, lo tenía todo ahí, ¿verdad? Y eso nos puede pasar a nosotros. Si nosotros no disponemos un corazón que ame al prójimo, si no disponemos un corazón humilde, y si sabemos, Satanás lo tenía todo, ¿no? Él era uno de los preferidos. ¿Y qué pasa? Por su soberbia lo desechan y pierde esa comunión con el Padre. Y eso nos puede pasar a nosotros. Por estar en soberbia, por no dejarnos ayudar, por no tener un corazón humilde, esto nos puede llevar al fracaso. Es lo que les quería compartir. Y si quiere saber usted más sobre la historia que les estoy mencionando, lo puede buscar en nuestras Sagradas Escrituras. Sí, o puede venir a nuestra iglesia. Somos Pan de Vida Puente Moreno. Estamos ubicados en Boulevard Los Lagos, número 80. Ajá, y tenemos servicio los días miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Si usted vive cerca de nuestra área, nos va a dar mucho gusto que venga con nosotros. Así es, congréguese con nosotros y nos daría mucho gusto verlos por aquí, a todos ustedes que nos escuchan. Así es, y bueno, todo tiene su tiempo, ¿no, Rosy? Sí, pastor, todo tiene su tiempo, pero ¿qué creen? Vamos a decir muchas veces soberbia, ¿no? Porque ese es nuestro tema. Y esa misma soberbia, ese mismo sentimiento, no nos deja que consideremos esa parte, que todo tiene su tiempo, que todo va a ser bajo la voluntad de Dios. Y así es, la soberbia nos hace ser impacientes, nos lleva a querer hacer las cosas en nuestro propio tiempo y a nuestra manera. Y esa altivez a la que te lleva también la soberbia, muchas veces te engaña al hacerte creer que todo lo puedes y que todo lo sabes. Entonces tenemos que ser más pacientes y considerar que todo tiene su tiempo y que bajo la voluntad de Dios las cosas ocurrirán cuando Él tenga ese momento indicado para que lleguen las bendiciones a nuestra vida. Sí, Rosy, fíjate que en Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y a veces nos desesperamos, a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos, como tú dices, que nadie nos ayude, creernos que somos autosuficientes y que lo podemos todo. Y en esto dejamos de lado muchas veces la ayuda de Dios. Y eso a veces nos lleva a tener problemas serios, ¿no? Empezamos a entender cosas como un ejemplo que está en la Biblia es el de Abraham. Dice la palabra que había una hambruna en la tierra. ¿Y qué hizo él? Él fue a Egipto. Y estando en Egipto, perdió a su esposa, ¿no? Dice la palabra que a los egipcios le gustaron y la tomaron, se la llevaron. Entonces, eso fue porque no supo esperar, no supo tener ese tiempo en el cual Dios iba a obrar para él. Así es, pastor, y en lugar de que nosotros estemos cediendo o dándole ese paso a la soberbia, debemos aprender a confiar en el tiempo y en el plan de Dios. Y tenemos que entender que sin Dios y sin su ayuda no somos nada. De hecho, desde que nosotros abrimos nuestros ojos, pues no es por nuestra voluntad, ¿no? Es gracias a su voluntad, a su misericordia y al amor que tiene con nosotros. Sí, hay cosas que nos impiden avanzar en el caminar con Dios y una de ellas es la soberbia. Recordemos a Naamán, cómo le fueron dadas indicaciones por el profeta y él no quería hacerlas. Él tenía esa soberbia en su corazón en la cual tenía que ser las cosas a su modo, tendrían que ser las cosas como a él le parecían y no como se les estaba diciendo de parte de Dios, ¿no? Y si él no hubiera atendido el llamado, si él no hubiera hecho caso de las indicaciones, no hubiera avanzado, la lepra no le hubiera sido limpiada de su cuerpo. Entonces, a veces así nos pasa a nosotros, como hijos de Dios, queremos que las cosas sean como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Sin embargo, haciendo de esta manera, tomando esa actitud, estamos frenando la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos deteniendo el obrar del Padre, porque a veces Él nos quiere dar las bendiciones, pero nos está preparando para recibirlas. Con nuestra actitud de soberbia,
le decimos que no necesitamos su guía, que no necesitamos su cuidado, su protección, y eso nos puede dejar muchas veces fuera de los planes de Dios, fuera de la bendición que Él tiene preparada para nosotros. Así es, pastor, es que la soberbia es tan mala que no nos deja reconocer nuestra dependencia de Dios, también entre otras cosas que nos hace ser la soberbia, nos hace ser incapaces de admitir nuestros errores, nos hace creer que siempre tenemos la razón, nos cuesta muchísimo pedir perdón, tenemos actitudes y palabras hirientes y muchas veces solo hablamos de nuestros logros y vemos por debajo a los demás sin importar qué tanto estemos dañando a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a nuestros propios hijos y más aún, ¿verdad?, a nuestro Creador. Nuestra soberbia también nos afecta tanto, dañamos su corazón porque no nos dejamos, no dejamos que Él ayude, que Él actúe sobre su voluntad en nuestras vidas y es un pecado tan grande que no podemos mantenerlo con nosotros. Tenemos que aprender a tener un corazón humilde y reconocer que Dios es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Creador, y que sin Él nuestra vida no tendría ningún sentido. Sí, Rosy, fíjate que nos cuesta mucho seguir las indicaciones. Como tú decías al principio, yo creo que todos tenemos un poco de soberbia en nuestro corazón, pero al menos aquí en la iglesia, bueno, no aquí en la iglesia, en otra iglesia, aquí no, pero cuando le das indicaciones a alguien o le dices, de repente enseguida sabes cuando una persona trae o lucha con ese problema, porque en ocasiones dices, haz esto de esta manera, no sé, y enseguida te replican, enseguida no lo pueden hacer, tienen que justificar el por qué lo están haciendo así, tienen que hacer y decirte su razonamiento de por qué se está haciendo en lugar de solamente seguir la indicación. Claro, hablo de órdenes completamente sencillas, ¿no? Pero aún en esas pequeñeces uno se puede dar cuenta o puedes llegar a ver cómo está el corazón de cada persona. Yo lo veía ayer que le decía a una persona, tienes que hacer de esta manera las cosas. Y enseguida, no, es que yo lo hago así, pues bueno, pues yo te digo cómo hay que hacerlo, ¿no? Realmente era algo técnico del sistema de audio, pues el experto era yo, ¿no? No soy experto, pero sé más. Pero así me decía esa persona, y yo digo, bueno, pues está bien. Es que de hecho así actúa la soberbia sobre nosotros. Sí. Nos hace sentir que estamos hasta lo más alto y los demás están que hasta los podemos pisotear. Eso es lo que nos hace sentir esa soberbia. No tenga soberbia en su corazón, porque en realidad que es muy muy fea, no nos permite ayudarnos y nunca nos vamos a dar cuenta. Si nosotros no aceptamos ayuda de los demás, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de qué tan mal estamos haciendo las cosas, no? Claro, y aparte, Rosy, bueno, también la soberbia suscita la contienda, ¿no? Una persona que es soberbia siempre va a tener ese espíritu de contienda, y donde quiera que vaya es una persona que no cabe. Sí, de repente ves así gente como que no encaja en ningún lugar, y tú puedes ver que ya estuvo con un grupo de amigos, se peleó, se fue a otro, y así anduvo brinque y brinque, o de relación en relación, y puedes darte cuenta al final que el problema realmente no son los demás, sino es esa persona. Y yo hablaba con otra persona que le decía eso, le digo, bueno, a lo mejor el problema eres tú, el problema no son los demás, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor el Señor quiere tratar con tu vida? En Proverbios 29:23 dice, el hombre soberbio suscita contienda, pero el que confía en el Señor prosperará. No siempre nos va a gustar donde estemos, no siempre nos va a gustar recibir indicaciones. Hay gente que a lo mejor está menos preparada que tú, gente que tú podrías fácilmente enseñarle sobre algún tema que Él te está diciendo, te está ordenando. Sin embargo, el amor de Dios hace que trates a las demás personas precisamente con el amor que Él ha depositado en ti. No porque tú sepas más que los demás, no porque tú estés mejor capacitado, no porque tú tengas mejores estudios, vengas de una mejor familia,
tienes el derecho de humillar o hacer sentir mal a las demás personas, porque solamente denotamos lo que traemos en nuestro corazón cargando. A veces no hace falta hablar, sino solamente con nuestras acciones o herimos a las personas. Así es, pastor. Y realmente podemos ser personas muy estudiadas, podemos ser personas que hablemos, no sé, muchísimos idiomas, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero siempre vamos a aprender de todo, sea poco, mucho, siempre los demás nos pueden compartir sus enseñanzas y podemos enriquecer lo que ya sabíamos. Entonces esa es la parte de soltar la soberbia, poder interactuar con los demás, poder llevar una relación más sana. Y es tan bonito, ¿verdad? Que siempre nosotros nos veamos con ese amor, con eso de que pues nadie es más que el otro, todos somos iguales, y principalmente que todos somos iguales para Dios. Para Dios no hay ni uno más ni uno menos. Él nos ama a todos por igual. Entonces nosotros pues no somos nadie ni nada para estar excluyendo a los que menos creemos nosotros que saben, o yéndonos al grupito de los más sabios, ¿no? Eso no lo podemos hacer nosotros, porque el amor de Dios que tiene pues no permite que nosotros seamos esas personas ni arrogantes, ni soberbias, ni altivas. Nosotros tenemos que tener amor para todos, y así como damos ese amor, así lo vamos a recibir. Así es, precisamente de ese amor que hemos recibido nace la gratitud, ¿sí? Y la transformación, porque cuando recibes amor empiezas a ser una mejor persona, empiezas a cambiar en tu interior, transformas, ¿no? Tu corazón se vuelve más suave, más comprensible, ya no ves a las demás personas como cualquier cosa, ya las empiezas a aceptar como son, y que sabes bien que no importa, ¿verdad? Lo que sean o lo que hagan, siempre vamos a hacer todos una hermandad. Y así es nuestro punto número 4, la gratitud y transformación. Este es el último punto que estaremos compartiendo con ustedes este programa. Y principalmente no tenemos que olvidarnos de darle gracias a Dios, de darle gracias por todo lo que somos, porque si bien sabemos lo que tenemos, lo que somos y todo lo que pasa en nuestras vidas, es gracias a su voluntad, gracias a su misericordia, y siempre vamos a necesitar de Dios y de su amor para poder salir victoriosos de nuestras situaciones. Sí, Rosy, fíjate que la gratitud es un antídoto poderoso contra la soberbia. Cuando tú empiezas a ser agradecido, cuando tú empiezas a tener ese sentimiento hacia los demás que te lo da Cristo, empieza la soberbia a desaparecer. Cuando agradecemos a Dios por sus bendiciones, cuando vemos que primeramente Él nos ha perdonado a nosotros, nuestro corazón se llena de humildad, porque podemos ver todo lo que Él ha perdonado en nuestras vidas, todas esas faltas, esas fallas que hemos cometido, y Él no ha tenido no se ha detenido a pensar si nos perdonaba o no. Por el contrario, todos nuestros pecados son lavados en la cruz del Calvario. Entonces, cuando entiendes eso, tú empiezas a dar lo demás hacia los otros, hacia los que te rodean. Y hay una anécdota, ¿no?, de un profesor que enseña esto. Dice la historia que muchos alumnos de este profesor buscaban el momento de estar con él, pasar tiempo a solas, buscar su consejo. Y un día iba caminando con uno de sus alumnos por el campo y vieron unos zapatos que estaban en el camino. Probablemente eran de un señor que estaba cultivando la tierra. Y así fue, cuando alzaron la vista, vieron a un viejo que estaba perdido en el campo, ahí en medio de todas las mazorcas de maíz. Y el joven quería esconderle los zapatos, quería hacerle una broma. Sin embargo, el maestro le dice que por qué lo hacía. Él era rico y quizás este hombre que estaba cultivando solamente tenía esos zapatos. Sin embargo, le dijo: tú eres rico, ¿por qué no le dejas un par de monedas en cada zapato y vas a ver cómo de verdad se sorprende para bien?
Y es así cuando aprendemos que es mejor el dar de lo que tiene nuestro corazón a humillar, a lastimar. La gente que lastima, que humilla a los demás por la soberbia que tienes, solamente empiezas a alejarlos de ti, empiezas a hacer tu círculo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que solamente te quedas con la gente que es igual a ti. No hay amistades verdaderas para el que tiene soberbia en su corazón, porque va a estar siempre desconfiando y siempre va a estar teniendo alrededor gente que solamente le habla por conveniencia. Así es, pastor. Y de esa misma manera en Efesios 5:20 nos dice: dad siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo comentábamos hace rato, realmente nosotros, nuestra vida no sería nada si Dios no nos mirara con esos ojos de misericordia que a veces nos regala, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que ser agradecidos, y más aún cuando no sabemos de quién vamos a poder, con quién vamos a poder contar o de quién vamos a recibir la ayuda. A veces es de esas personas a las que nosotros tratamos tan mal y ni siquiera sabemos, ¿verdad?, cuándo podemos necesitar de ellas, y cuando pasamos por algún problema o alguna situación, esas personas son las que vienen con nosotros a darnos esa mano, a darnos esa ayuda, a darnos ese apoyo. Entonces no tenemos que tratar a nadie, ni hacerlo sentir mal, ni hacerlo sentir menos. Sí, Rosy, bueno, antes de despedirnos me gustaría recordarles nuestra dirección. Estamos en Boulevard Los Lagos, número 80, entre Paseo Continental y Avenida Las Palmas. Tenemos servicio los días miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Si usted vive cerca del fraccionamiento Lagos de Puente Moreno en Veracruz, nos va a dar muchísimo gusto que se acerque a nuestra iglesia, que comparta con nosotros nuestra fe y nuestro amor a Cristo Jesús. Así es, pastor, congréguense, vengan, escuchen la palabra de Dios, porque es la única manera en la que vamos a poder nosotros entender todo lo que Él tiene para nosotros y sus promesas y sus bendiciones. Antes de despedirnos, quisiera compartir con ustedes esta hermosa reflexión. La humildad comienza con un corazón agradecido cuando reconocemos la gracia de Dios en nuestras vidas. La soberbia se desvanece y el amor y la humildad florecen. Entonces, queridos oyentes, la única solución para nuestra soberbia es la humildad, tener un corazón humilde, un corazón dispuesto y un corazón que acepte a todas esas personas con las que nos rodeamos. Sí, Rosy, y bueno, gracias por estar con nosotros, por quedarse hasta el final, y deseamos que Dios les bendiga. Acuérdense que tenemos nuestros programas todos los días. Hoy me vuelvo a levantar, que es nuestro podcast diario. Nos va a dar mucho gusto que se suscriban y también visiten nuestra página pdevida.com. Aquí abajo va a estar apareciendo. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bendiciones.